Dios le bendiga, estimados estudiantes de segundo de bachillerato, de la especialidad de emprendimiento y gestión. En esta unidad 3 vamos a ver lo que es estadística aplicada al mercadeo y las ventas. Para hablar de estadística, nosotros tenemos que primeramente hablar de tabulación de datos. ¿Qué es la tabulación de datos? Se refiere a la codificación y transcripción de los datos obtenidos en la investigación del mercado. ¿Qué es el mercado? Bien, aquí vamos a ver. Simplemente es hacer lo que es la tabulación de datos, es hacer una serie de preguntas, que estas preguntas pues luego tenga un valor importante para nosotros poder hacer una venta o cerrar una venta o poner algún tipo de negocio. Al tratarse de una pregunta con diferentes respuestas concretas, se cuenta con uno por uno los resultados. Para ello se utilizan herramientas tecnológicas que facilitan el proceso. Por ejemplo, para cada respuesta se tabula la siguiente manera. La tabulación debe transcribir exactamente la respuesta del encuestado. En el caso de las preguntas abiertas, el proceso de tabulación es mucho más complejo, ya que el investigador se puede encontrar con tantas respuestas como el encuestado tenga, por lo que el proceso estadístico se complica. Aquí tenemos un ejemplo pequeño. Dice, ¿cuál cree usted que es el principal problema de su empresa? Esto se llama una pregunta, se puede decir que son cerradas. Pagos a proveedores, cobros de clientes, manejo de inventarios, ventas, falta de publicidad, desconocimiento de impuestos, otros y ninguno. Bueno, cuando dice esto normalmente tiene que aclarar en la pregunta que se lo vaya a realizar. Si dice, por decirlo así, de la siguiente pregunta seleccione una. Entonces, cuando dice seleccione una, está diciendo ya que es una pregunta que se debe tener una respuesta solo. O también sabe decir seleccione tres o cuáles le parece más relevante. Y ahí usted le toca seleccionar varias o una. En este caso aquí dice, su emprendimiento lleva la contabilidad como base para los impuestos, ¿sí o no? Esa es una pregunta cerrada. Cerrada quiere decir que tiene un solo tipo de respuesta, ¿sí o no? En cambio, la otra es una pregunta que tiene muchos parámetros. Puede decirle cuáles de las siguientes pueden ser las causas por la cual no me funcione el vehículo. Y ahí pueden ponerle, por ejemplo, A, no hay batería, B, no tengo la llave, y C, el vehículo está descompuesto. Entonces, tiene una pregunta para que usted seleccione una sola respuesta de las tres preguntas que se plantearon. Eso es, queridos estudiantes, una pregunta cerrada. Y ahora vamos a ver la pregunta 4. Como ustedes pueden darse cuenta, esto es una pregunta abierta. En una pregunta abierta, normalmente nosotros no vamos a saber qué es lo que el encuestado va a responder. Porque aquí dice, ¿por qué cree usted que los clientes compran en su tienda una sola característica? Y ahí tiene que poner, unos pondrán porque me gusta la atención, porque es más económico, porque me gusta la música, me gusta el ambiente. Entonces van a poner una serie de respuestas que nosotros no vamos a tener un control. Esa es una pregunta abierta. Básicamente eso. Para la explicación de este tema se analizará la investigación de mercados realizado durante una muestra de 150 emprendimientos de las ciudades de Quito, Guayaquil, Cuenca, Ambato, Santo Domingo de los Áchila y Tena, referentes al comercio de productos básicos, más conocido como tiendas.
El objetivo de la investigación es conocer la situación del sector para adoptar decisiones que le permitan mejorar los negocios. Las preguntas se detallan en el siguiente recuadro. Aquí tenemos lo que son preguntas cerradas y preguntas abiertas. Como veíamos anteriormente, las preguntas cerradas, en el caso de las preguntas cerradas, la agrupación es más sencilla, ya que solamente se busca agrupar respuestas comunes, como si, no, con frecuencia, poca frecuencia o nunca. Eso es una pregunta cerrada. Y las respuestas también deben ser respuestas cerradas. Luego, se encuentran los resultados similares. Por ejemplo, la pregunta 3, la página 51, se recibieron 150 respuestas que se agruparon en 133 resultados positivos y 17 resultados negativos. Eso quiere decir que, por ejemplo, de 100 preguntas que usted hace, usted pregunta, ¿ganará, por ejemplo, cierto candidato a estas próximas elecciones? Y luego dice, pues, sí ganará, el 70% dijo que sí ganará. O sea, quiere decir que de los 100, 70 dijeron que sí va a ganar tal candidato y el 30 dijeron que no va a ganar ese candidato. Eso es prácticamente una tabulación de preguntas con preguntas cerradas. Y las preguntas abiertas vienen siendo, es un poco más compleja, ya que se busca algún criterio de agrupación de las respuestas recibidas. Por ejemplo, los resultados observados en la página 51 tienen ciertos aspectos comunes: buena atención, precio, productos, varia limpieza, ambiente agradable. Es básicamente cuando usted hace una pregunta, no con el fin que le den una sola respuesta, sino con el fin de ver expectativas de diferentes tipos de personas. ¿Qué te agrada del vestuario de tal persona? Entonces las personas dicen, no me gusta, no combina con el color, le hace ver muy negrita, le hace ver muy blanquita, le hace ver pálido. Entonces cada cual va a tener una pregunta muy, muy abierta, muy extensa, y por eso dice que hay que agruparlo. Entonces la situación se vuelve compleja para poder nosotros determinar una tabulación correcta con las preguntas abiertas. Aquí pues vamos nosotros a ver algo sencillo, ¿no? Si los datos, dice, se encuentran muy dispersos, fundamentalmente agrupados con objeto de obtener conclusiones que permitan la toma de decisiones, sí me he dado cuenta que cuando uno quiere hacer una planificación de algo y está como en duda de lo que quiere que hacer, es importante señalar que si hacemos un conjunto de preguntas y esas preguntas las hacemos en preguntas cerradas, da la posibilidad de que nosotros tengamos más acercamiento o una respuesta más acertada a lo que nosotros estamos buscando, al resultado que queremos. Y en este caso, por medio gráfico ya se los puede ordenar mejor estas preguntas. En el caso de las preguntas cerradas, la agrupación más sencilla, ya que solamente se buscará agrupar respuestas comunes como sí, no, frecuentemente, poca frecuencia o nunca. Eso es las preguntas cerradas. Luego se encuentran los resultados similares. Por ejemplo, en la pregunta 51, bueno, como estábamos viendo en la anterior diapositiva, es simplemente verificar las preguntas cerradas. En cambio, en las abiertas, la agrupación es un poco más compleja, ya que se debe buscar algún criterio. Y vemos también ahí cómo se muestra una ilustración. Buen trato, amabilidad, respuestas, varias respuestas al mismo tiempo. Respuestas en cuadros rojos, respuestas en cuadro amarillo, respuestas en cuadros morados. En fin, la definición de preguntas cerradas y preguntas abiertas es que cuando queramos tener un resultado más preciso, utilicemos la opción de preguntas cerradas. Una vez que los datos ya los tenemos resumidos, nosotros en una tabla, ya por medio de esto podemos hacer gráficos estadísticos, que no es otra cosa que marcar en un eje
de Y y X los resultados obtenidos, ya sea por un solo cliente o por varios clientes o por varios, dependiendo de lo que nosotros estemos midiendo. Si queremos medir un grado de satisfacción de nuestros servicios, podemos medirlo. Por ejemplo, yo puedo preguntarles a ustedes eh, cómo captó usted la clase del día de hoy. Y le pongo una pregunta cerrada. Le digo, ¿aprendí o no aprendí? Entonces usted de los 100 estudiantes dice el 70% o el 80% dijo que sí. Y entonces el 30% dijo que no. Así, en cambio, si es viceversa, si es que dice el 30% sí aprendí, pero el 70% dice no, no me gustó o no aprendí, ya con esa información, la persona, por ejemplo, un maestro como yo que está dando está compartiendo este conocimiento, ya diría no, en realidad este método no funciona para aprender y tenemos que utilizar otro método que nos permita enseñar mejor a los estudiantes, llegar más de tal manera que ellos puedan aprender más. Entonces, para esto, para una buena toma de decisión, el gráfico nos ayuda mucho, mis estimados hermanos. Aquí vemos, por ejemplo, una tabla comparativa de ventas mensuales. Después que nosotros tenemos el resumen de los datos, ya por ejemplo, catalogamos los totales de enero del 2012, podemos darnos cuenta aquí que tenemos una diferencia de valores y diferencia bastante, se puede decir, buena, ¿no? En el 2012 podemos ver que teníamos un valor mayor, luego va bajando ese valor y luego baja aún más en el 2014. ¿Eso qué quiere decir? Que las ventas fueron bajando del 2012 al 2014. Entonces ahí esta comparación nos permite a nosotros hacer un análisis correcto de si es que nuestras ventas van bajando o subiendo. Analizar el mercado como está, si está creciendo o está decreciendo. Vamos a ver en diciembre cómo se comportó esto, porque en diciembre son festividades y todo ese tipo de cosas. Entonces dice que en el 2012 no fue muy bueno en diciembre, ¿sí? Para el 2012 las ventas eran de $1.909, pero en el 2013 eh, fue creciendo las ventas en el 2013. De pronto estos también son fenómenos que pueden causar, por ejemplo, cambios en la economía como el COVID, como enfermedades que suscitaron en diciembre, la cólera, en fin, todo este tipo de cosas. De acuerdo a los eventos también el mercado puede incrementar o decrementar. Si usted tiene, por ejemplo, una panadería y luego subió la harina, entonces en el 2012, en noviembre, en diciembre subió la harina, significa que la gente, que los dueños de negocios tuvieron que verse obligados a vender el pan un poco más caro porque tampoco no pueden perder. Entonces esto disminuyó la venta de panes y ese puede ser un comportamiento que explique por qué pasó esto de aquí. Se refiere a las tablas de matrices que permiten visualizar los resultados, es lo que estábamos observando nosotros. Un emprendimiento puede evaluar su venta de acuerdo a los 3 últimos años, por meses. Para ello utiliza la tabla siguiente. Bueno, es lo que vimos ahorita. Y por último, como podemos darnos cuenta, vamos a ver otra forma de presentar la información estadística mediante gráficos o planos bidireccionales. Bidireccionales quiere decir que tiene dos direcciones, utilizando los cuadrantes X y Y, como les comentaba anteriormente. Por ejemplo, si se desea gráfica, puede ser de varios sistemas. Los gráficos así tenemos, pues, son aconsejables para información corporativa. Los gráficos que podemos darnos cuenta, aquí está haciendo una comparación, en este gráfico que está aquí, de enero a octubre. Y vemos dos factores principales. Hagamos de cuenta que queremos hacer una comparativa entre las ofrendas que se dan tanto por damas dorcas como por jóvenes. Asumiendo que las ofrendas de los jóvenes sea el azul
y la de damas dorcas sea la de color naranja. Entonces, en naranja siempre ha estado un poquito más elevado, que vienen siendo las damas dorcas, las ofrendas de damas dorcas, y las ofrendas, en este caso, de los jóvenes, vemos que está un poco más abajo. Ellos hicieron $20 y los otros 40. Entonces, vemos así que en octubre se quiso subir y llegó a un equilibrio. En junio como que traspasaron, los jóvenes fueron ganando terreno hasta octubre que ya pues lógicamente lo superó nuevamente, se podría decir, lo superó el comité de damas Dorca nuevamente. Los gráficos de pastel nos permiten ver a nosotros la totalidad de lo que se ha vendido o los totales de lo que se ha comprado o gastado. Esto es importante porque nosotros nos da una forma de visualización de los datos obtenidos, un resumen, y esto nos ayuda muchísimo. Bien, esto es todo, estimados estudiantes. Que Dios les bendiga. Nos vemos en la próxima unidad.